Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Recomendaban esta mañana en Televisión Española, en una animada tertulia, de cara a la cena de esta noche recomendaban no hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Bueno, pues nada, todo el mundo en silencio en la mesa esta noche. Hombre, si siendo Nochebuena y mañana Navidad, la natividad del Señor, es decir, el nacimiento de Jesús, que es Dios, si esta noche conmemorándose lo que se conmemora, no se puede hablar ni siquiera de religión. Pues miren, apagamos las luces, quitamos el Belén, desmontamos el árbol y nos quedamos todos en nuestras casas y asunto resuelto. Es que esto igual se olvida, pero le pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste, el sentido de la cena de esta noche es eminentemente cristiano, es decir, religioso. Ese es su origen. Y la festividad de mañana es la natividad del Señor, como decimos. Conviene recordarlo porque, entre otras cosas, miren, esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a los militares en el extranjero, cosa que es tradicional, las fiestas y no la Navidad. Es curioso porque esto al presidente del gobierno no le pasa habitualmente con el Ramadán. Siempre felicita el Ramadán a los que profesan esta religión en España. En fin, bueno, si se dan cuenta, religión, fútbol y política se ha convertido de un tiempo a esta parte en casi sinónimos. Es que el fútbol, ¿qué es sino una religión? Para quienes siguen a sus equipos con fervor, ¿qué les vamos a contar de la política? Que se ha convertido, y que muchos han convertido, en una suerte de práctica religiosa donde hay un líder que es venerado, adorado y hasta reverenciado por una multitud de feligreses en parroquias que lo idolatran con inmensa devoción. Miren, si hablar de política se ha convertido en un ejercicio de riesgo para hacerlo en familia, en una noche como la de hoy, es porque desde las instituciones se ha trabajado desde hace bastante tiempo, día y noche, en cultivar esto que todos conocemos bien y que es enemigo también de la concordia, que se llama polarización. En realidad funciona como un virus. Se sintetiza en los laboratorios de ideas de los partidos políticos y se inyecta a toda la sociedad para infectarla y dividirla ideológicamente en buenos y en malos. Sitúese usted donde prefiera, que seguramente el de enfrente lo verá de modo distinto. Esta es una de las vías más rápidas para deteriorar la democracia, porque se elimina la racionalidad en el debate público y se le sirve al ciudadano un plato de vísceras en lugar de uno con soluciones, que es para lo que realmente los ciudadanos pagamos a nuestros gobernantes. Miren, en realidad este fenómeno, esto ya lo hemos explicado alguna vez en este informativo, puede surgir de dos formas distintas. Hay lugares donde la polarización crece desde abajo hasta arriba, es decir, desde las capas o los estratos más humildes de la sociedad hasta las clases dirigentes, porque suele haber unos pocos que son ricos, riquísimos, y unos muchos que son pobres o pobrísimos. Y entonces en esos sitios el clima de indignación social se hace tan irrespirable que llega un momento en el que la convivencia termina saltando por los aires. En España el mejor ejemplo de esta polarización lo vimos en la indignación social de la crisis económica surgida en el año 2008 con Zapatero, que de esto Pedro Sánchez muchas veces olvida, parece que todo fue de la derecha. Y luego está esta otra polarización, la que surge no desde abajo, no desde la sociedad, no desde las clases bajas, sino desde las clases dirigentes, desde las élites gobernantes. Y es esta polarización que viene creada por los políticos, que como no tienen mucho más que ofrecer, lo único que pueden jugar es a dividir, porque es bastante más sencillo que jugar a construir. De este segundo tipo, en España tenemos dos casos que son paradigmáticos. El primero, la polarización emprendida por los dirigentes independentistas, que desembocó en el referéndum del año 2017, el golpe, porque durante aquellos años la atmósfera se hizo tan irrespirable, en Cataluña sobre todo, que 7 años después hay familias que no se han vuelto a juntar en Nochebuena y que esta noche tampoco van a cenar juntos. El segundo ejemplo puede quedar condensado en estas dos frases pronunciadas hace un año por quien nos gobierna. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional. Hoy el promotor de la construcción de este muro se está dando cuenta de que cada vez son más los que quieren pasarse al otro lado. Como por cierto siempre ha sucedido en todos los regímenes que construyen muros y que no sean construidos no para que otros no entren, sino para que los propios no deserten y se marchen. Y en España hemos llegado a un punto de degradación política e institucional en el que el principal indicador del éxito de un político o de un partido es su habilidad para dividir e incendiar la convivencia. Conviene recordar que la ciudadanía es corresponsable también del daño, porque premia la división y aplaude los discursos de odio que la amparan. Lo que es común a esta polarización es que ninguno, nunca, jamás,
Ningún dirigente público la observa en sí mismo, pero siempre la observa con enorme nitidez en el de enfrente. Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Esta es la doctrina del presidente del gobierno y es la doctrina también de algún modo de quien aspira a serlo. Feijóo hoy en una entrevista en La Voz de Galicia. Hay una fuerte polarización en la política española y es la primera vez que es justamente el gobierno el que instiga, el que provoca y el que magnifica la polarización. Al gobierno le interesa polarizar, vive de la fragmentación política y lamentablemente esa polarización está fabricada en el Palacio de la Moncloa, amplificada en cada uno de los ministerios. Todos dicen lo mismo por la mañana. Bueno, hoy ha hablado probablemente quien es el dirigente público que más haya contribuido a incendiar, polarizar, destruir la convivencia, fomentar el odio entre españoles y hacer que la gente esta noche, pues por ejemplo, haya muchos en ese lugar donde ha estado gobernando que no se puedan ni ver todavía, a pesar de que han pasado casi 8 años. Se da la circunstancia de que este es el único político con capacidad para someter nada menos que al presidente del gobierno, práctica que Puigdemont cultiva con un sadismo propio de quien dio el golpe en el año 2017. Los dos presidentes socialistas han creído que los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco. Ciertamente el presidente Illa nosotros no le apoyamos, pero a Sánchez sí. Por eso hemos actuado con responsabilidad y por eso admitimos la pérdida de confianza que le otorgamos y que de ninguna manera renovaremos mientras persista tanto en Madrid como en Cataluña la estrategia que pretende hundir nuestro país en la decadencia social, económica, lingüística y nacional. Mira, en esta descripción de la decadencia de Cataluña es cierta. El diagnóstico es bastante acertado, es verdad. Pero miren, en rigor, quien ha hundido a Cataluña en esa decadencia social, económica, lingüística y nacional no ha sido Pedro Sánchez, sino 50 años de independentismo absurdo, excluyente y supremacista. Si Cataluña está como está, no es como consecuencia de las políticas de los diferentes presidentes que ha habido en Madrid. Es más, es que gracias a todos esos presidentes que han estado sometidos al nacionalismo independentista y que han sido gregarios de ese nacionalismo independentista y muy dadivosos, generosísimos con ese nacionalismo independentista y supremacista, es que sin todos ellos, pues Cataluña estaría bastante peor. Porque está muchísimo mejor que otras muchas autonomías que ya hubieran querido para sí mismas inversiones con las que desde la Moncloa se ha regado desde hace muchísimos años a esta autonomía. Así que resulta irónico, si no casi insultante, una tomadura de pelo, escuchar al padre de la devastación catalana acusar a otros de haberla promovido, aunque sea Pedro Sánchez. Pero en todo caso sirva esta felicitación navideña del prófugo, el golpista, al presidente del gobierno que ocupa el Palacio de la Moncloa para recordarle a Pedro Sánchez que su destino no depende de él mismo, sino que su destino está en manos de alguien que se encuentra fuera de España y al que, por cierto, Pedro Sánchez aspira a poder visitar en el siguiente año 2025. Total, que esta noche en Moncloa ni se habla de religión, porque tal y como se ha visto esta mañana y luego abordaremos el tema, no es del agrado del presidente, ni se va a abordar, se hablará mucho de fútbol porque el presidente del gobierno es más del básquet, más de baloncesto, ni tampoco se va a hablar de política por la cuenta que les trae. Mejor hablar del futuro, ¿no? Tal vez. Aunque la verdad es que con el horizonte penal que se le presenta a la familia del presidente, casi mejor disolver la cena. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.